Ya leímos 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Y dice que toda la escritura es ¿qué? ¿Inspirada por quién? ¿Por el pastor? No, ¿verdad? Por Dios. ¿Y es útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Esta mañana quiero hablarte de un tema muy importante en la vida de todo cristiano. Hoy en día se ha perdido tanto la ética como la educación cristiana. Y es un tema el cual no se toca para nada o no se habla en las congregaciones. ¿Sí sabías eso? Que es un tema que no se toca en las congregaciones. ¿Por qué? Porque el hermano que me diezma se va a sentir mal que le diga que anda en pecado. El hermano que me apoya para todo se va a sentir mal si le digo, estás mal en esto. O piensan que uno anda ventilando su vida, piensan que uno anda viéndolos qué hacen, qué no hacen. Incluso me ha tocado escuchar a hermanos que me dicen, oiga pastor, de seguro usted me anda viendo porque lo que dijo, yo soy esa persona. No, hermanos, no es así. La ética cristiana es parte de una vida cristiana, es un estilo de vida del cristiano. Entonces, amados hermanos, para nadie es un secreto que hoy en día estamos en medio de una revolución moral. ¿Cómo vivimos? Una revolución moral. Hoy en día ya no podemos predicarle o decirle a una persona, oye, eres homosexual y Dios no te lo aprueba porque ya te andan metiendo a la cárcel. Hoy en día le damos más poder como seres vivientes a los animales que a un bebé. Ya no le damos importancia. ¿A qué me refiero? No digo que los animales no valen, pero la gente hoy en día está más metida, y lo hemos visto en las redes sociales, han hecho un buen de causas por los animales, y el aborto lo minimizan, lo pasan por encima de Dios. Es algo que todo el mundo dice, no, hoy en día ya no quiere haber un compromiso en las parejas, es una revolución moral. Si estamos bien, seguimos, y si estamos mal, nos dejamos. Por eso no nos casamos. Vamos a vivir en unión libre. Eso no es ética cristiana. Hoy en día ya no quieren casarse los jóvenes, ya no quieren tener hijos. Precisamente platicaba yo con mi esposa, platicábamos, y nos dice, ¿sabes qué? Ya en serio que en los kinder cada vez son menos los niños. Son menos. Yo me acuerdo que antes los hermanos, creo que los únicos que nos ganan a nosotros como cristianos son los bautistas, porque ellos se avientan hasta 7, 8 hijos. En serio, hermanos, se está perdiendo todo eso. Entonces vivimos en una revolución moral, una revolución que aunque viene avanzando desde la década de 1960 en los últimos días o 15 años, ha alcanzado una velocidad vertiginosa que nadie puede haber anticipado. Nadie pudo decir, va a pasar esto. Cuando nos dimos cuenta, ¡fum!, ya está todo. Yo recuerdo que antes no salíamos de jugar con la tierra, no salíamos de jugar en fútbol, no salíamos, nos metíamos hasta la 1, 2, 3 de la mañana, pero jugando en las calles. Hoy en día los niños, la tablet, el celular, no son felices. ¿Qué ha pasado? Nos ha invadido todo esto. ¿De qué? De manera que la ética cristiana no se enfoca en el cumplimiento de una serie de normas y mandatos bíblicos y rechazo de otros. ¿Qué quiero decir con esto? Como si dijéramos esto sí y esto no de la Biblia, a conveniencia de uno. Aunque vivir éticamente
requiere que nos conduzcamos conforme a ciertos principios bíblicos, sino en entender lo que verdaderamente implica ser un discípulo de Cristo, para que podamos honrarlo aún en las pequeñas decisiones cotidianas. Aún en las cosas mínimas debemos de aprender a tener decisiones por medio de Cristo. Hoy quiero que veamos cómo es que sí es importante la ética cristiana en la vida de un cristiano o llamado hijo de Dios. Y qué tan importante es vivir bajo la obediencia a Dios. Y es por eso que este sermón llamado en la Biblia, el Sermón del Monte, contiene una enseñanza profunda sobre la vida del reino de Dios y los principios morales, espirituales que debe guiar a sus seguidores de Cristo, entre ellos todos los que se dicen ser cristianos. Y vamos a Mateo 5. Ahorita les digo de dónde a dónde vamos a leer. Mateo 5 presenta algunos de los aspectos más importantes de la ética cristiana y redefine lo que significa vivir una vida justa ante Dios. Pero antes quiero preguntarte, ¿qué es vivir una vida justa ante Dios? ¿O qué entiendes por vivir vivir una vida justa ante Dios? ¿Qué entiendes? Vida recta, no se entiende. ¿Qué más? ¿Qué es vivir una vida justa? ¿Sí, hermana? Ok. Ok. Que Él produce en nosotros. Bien. ¿Qué más? No meterse en problemas. ¿Qué más? Aceptar la voluntad de Dios. ¿Qué más? Ser obedientes. ¿A qué somos obedientes? ¿Y cuáles son las reglas? Les voy a decir algo que siempre les pregunto. Hacer la voluntad de Dios. Ok, dentro de la obediencia entran los 10 mandamientos. ¿Quién se lo sabe? ¿Quién se sabe los 10 mandamientos? Levanten su mano. ¿Quién se lo sabe? Entonces, ¿qué decimos que obedecemos? ¿Qué decimos que obedecemos? Ok, vivir una vida justa ante Dios, según la Biblia, implica seguir los mandamientos y principios que Dios ha establecido, tanto en términos de comportamiento moral como en la actitud del corazón. La justicia bíblica no se refiere a solo cumplir normas externas, sino a vivir en una relación correcta con Dios y con los demás, pero principalmente tener una comunión con Dios por medio de su Espíritu Santo, escudriñando la palabra de Dios y estando en oración. Vamos a Mateo 5, 3 al 12. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que se fueron antes de nosotros. Gracias. Entonces, hermanos, creo que se acabó la pila de mí. Entonces, hermanos, quiero que entendamos esto. Jesús comienza con las bienaventuranzas. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Ay. Doblemente bendecido. ¿Ok? Muy bien. Bienaventuranzas es una serie de declaraciones que comienza con bienaventurados o doblemente bendecidos o doblemente felices, que describe las actitudes y características de los que son bendecidos por Dios. Tal vez vas a decir, ay pastor, pero ¿cómo voy a ser bendecido si estoy siendo perseguido? Lo acabamos de decir hace un rato. La palabra de Dios lo dice. Gozaos y alegreos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ya vimos, o algunos sabemos, cómo murieron los apóstoles. Ahora, estas cualidades incluyen la pobreza en espíritu y el llanto, la mansedumbre, la hambre y sed de justicia, la misericordia, la pureza de corazón, el trabajo por la paz y la disposición a soportar la persecución por causa de justicia. Una persona justa siempre va a ser perseguida, porque estamos en un mundo de maldad y a veces pasa hasta en las mismas congregaciones. Estas declaraciones contrastan con las expectativas mundanas sobre la felicidad y el éxito, mostrando que los valores del reino son radicalmente diferentes de los del mundo. Jesús enseña que los verdaderos bendecidos son aquellos a los que a los ojos del mundo parecen desfavorecidos o débiles, pero que en realidad están en una posición privilegiada ante Dios. Es preferible ser aborrecidos por el mundo y ser amados por Dios que amar al mundo y apartados de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? He platicado con muchas personas y me han dicho, nosotros no tenemos amigos. Y le dije, ya somos dos. ¿A qué le llamas amigo? Cuando invitas a tomar a alguien, como avispas, todos, vénganse, invítalos a una comida, ay mi amigo, les invitas algo, ay mi amigo, pero cuando estás enfermo, cuando estás pasando por un problema, ¿a poco te dicen, oye amigo, veo que estás mal, te puedo depositar algo para que te apoyes? No lo hacen. No lo hacen. Ahora quiero que vayamos a Mateo 5:13. Y este es un tema muy importante dentro de la ética cristiana. ¿Qué nos dice Mateo 5:13? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y ser hollada por los hombres. Gracias. Ahora, hermanos, Jesús dice que sus seguidores son la sal de la tierra. ¿Quiénes son sal en la tierra? Levanten su mano. No quiere decir que estamos salados, porque allá afuera el mundo dice, ay, vete de aquí porque estás salado. No, eso no quiere decir. Jesús dice que sus seguidores son la sal de la tierra y la luz del mundo. Punto número 1. Como sal, estamos llamados a preservar la bondad en el mundo y dar sabor a la vida humana, no a un baile. Como cristianos no vamos a dar sabor a un baile. Ay, ese hermano baila bien bonito, pero en la iglesia no danza. No, hermanos, eso no quiere decir. Entonces,
Como sal estamos llamados a preservar la bondad en el mundo y dar sabor a la vida humana, evitando que se corrompa moral y espiritualmente. El concepto de ser sal en la tierra aparece en el versículo que acabamos de leer, Mateo 5:13, como parte del Sermón del Monte, donde Jesús dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Este versículo se dirige a los discípulos de Jesús y por extensión a todos los creyentes que entramos nosotros. La sal en la cultura de la época de Jesús tenía varios usos simbólicos y prácticos. O sea, es una metáfora que nos muestra la Biblia, la sal. ¿Cuáles son esos significados de ser sal en la tierra? No es de, ay, el hermano siempre anda alegre en la iglesia y saluda. Eso no es ser sal. Ahorita vamos a ver qué es el sal. Punto número 1, preservación de la pureza y la bondad. En el mundo antiguo, la sal se usaba principalmente como conservante para prevenir la descomposición de los alimentos. ¿Han visto a las personas que curten saleas de borrego y saleas de animales? ¿Cómo empieza ese proceso? Cuando le quitan a un borrego, cuando nos vamos a echar en barbacoa, le quitan la pielecita y lo primero que hacen, la extienden y le avientan sal para que no empiece a corromperse. Así la vida del cristiano. Entonces, especialmente en la carne, igual, los que han visto Discovery Channel o a lo mejor les gustan los documentales, yo por ejemplo he visto Hombres de la Montaña, no sé quién ha visto esos documentales, cómo viven en el monte donde hay mucha nieve. Ellos van y en cierta temporada van a matar, cazar animales, los guardan, pero ellos les echan sal antes de meterlos a donde los guardan, para que no se eche a perder la carne, y les dura hasta 6 meses. Al decir que los creyentes son la sal de la tierra, Jesús está llamando a sus seguidores a actuar como un agente un preservador en el mundo. Debemos de preservar el evangelio. No debemos de ser igual que el mundo. Debemos de preservar o ser preservadores en el mundo, preservar el evangelio. Ellos deben evitar la corrupción moral y espiritual que tiende a crecer en la humanidad. Hoy en día podemos ver muchas cosas. Tan solo ahorita que ya se acerca la fecha de Halloween, hay iglesias, congregaciones donde hacen fiesta de disfraces de Halloween. Hay un hermano que cuando andábamos bien torcidos, él lo seguíamos mucho, se llama Herstronic. Así se llama. Bueno, así se llama su página, Herstronic. Este hermano se dedica, lo digo porque estábamos dentro de esto. Y como jóvenes, pues a veces nos ganaba la curiosidad, y todos los cantos, por ejemplo, de Jesucristo Basta, lo convertía en música electrónica. Llegó al punto este hermano de desviarse muy feo. ¿En qué sentido? Que agarró y ya en las festividades de Halloween hacía una festividad cristiana, pero con música electrónica cristiana, y hacían sus discos cristianas. Que eso fue implementado también por Cash Luna, las discos cristianas. ¿Ustedes creen que eso sea hacer sal en la tierra? La Biblia nos dice que no imitemos al mundo. Entonces, hermanos, ¿a qué se refiere con esto? Que ellos deben evitar la corrupción moral y espiritual que tiende a creer en la humanidad. Dice la palabra de Dios, ser santos y apartados del pecado. Recordemos que la palabra santo significa apartado del pecado. No quiere decir que estés todo el día en la iglesia o toda la semana en la iglesia. Eso no quiere decir santo.
¿Sí estamos entendiendo? Apartados del pecado. Los cristianos están llamados a vivir vidas que preserven la verdad, la justicia, la moralidad en una sociedad que puede estar en decadencia. A través de sus acciones, palabras, comportamiento, deben ayudar a preservar los valores del reino de Dios y evitar la corrupción del pecado. Eso quiere decir ser sal en la tierra. ¿Sí estamos entendiendo? Punto número 2. Aportar sabor al mundo. ¿De qué manera? La sal también tiene una función de dar sabor a los alimentos. ¿Qué pasa cuando comes un consomé sin sal? Aparte de que está caliente y te deja la boca toda adormecida, no te sabe a nada. Entonces, los alimentos los hace más agradables cuando tienen sal. Hay personas que de plano sí nos pasamos y comemos mucha sal, porque yo soy uno de ellos. De la misma manera, los creyentes están llamados a hacer una diferencia significativa en el mundo, añadiendo sabor a la vida. Nuestros actos de bondad mediante testimonios y nuestro comportamiento. Decía un pastor, me gusta mucho seguir este pastor, dice, ¿quieres conocer a un pastor? Ve y pregúntale a sus hijos cómo es. Yo no estoy diciendo que soy un papá excelente, no, tal vez soy el peor. Pero ellos lo ven como peor porque los regañamos, porque les decimos, les llamamos la atención. Eso no quiere decir ser un papá. Pero quieres ver cómo es un pastor, ve y pregúntale a su familia, pregúntale a su esposa, pregúntale a sus hijos cómo es. Ser sal significa vivir de tal manera que la vida cristiana aporte valor y sentido y propósito a las existencias humanas. Los seguidores de Cristo deben ser gentes de cambio que hagan que el mundo sea un lugar mejor al reflejar el amor de Cristo en nosotros, la justicia y la verdad de Dios en nuestras vidas. La vez pasada tuve ¿cómo se dice? Pasé un momento desagradable. Venía yo en la carretera y me tocó pararme en Soriana, enfrente de Soriana. Y venía, tal vez van a reconocer por lo que les voy a decir, un pastor de renombre, con su camioneta toda tapizada de la sangre de Cristo tiene poder, la bandera de Israel, la organización y todo. ¿Y saben qué fue lo que me dio más tristeza? Que una persona con muletas, no podía ni caminar, se acercó a él con su carro del año que les acaba de regalar la organización. Se para el Señor y le toca la ventana. ¿Y saben qué hizo él? Lo ignoró. Ni siquiera bajó su vidrio. Y dije, ¿cómo puede haber personas así? Que solamente tienen el título eclesiástico y no son la sal de la tierra. De verdad, me dio mucha tristeza. Digo, tampoco le doy los miles de pesos al Señor. Digo, pero apóyate con algo. Pero ya de ignorarlos, llegar a ese punto, ¿dónde está nuestro título eclesiástico? Antes de ser pastor somos seres humanos. Entonces, yo les comparto esto porque así hay mucha gente. Así hay mucha gente que no bendice a las personas. Pero muchos quieren ir a predicar, quieren salir a evangelizar. Pues empieza por ahí. Punto número 3. La sal también es pureza y santidad, representada en nosotros. En la Biblia la sal a menudo representa pureza y es asociada con los pactos en el Antiguo Testamento. La sal se usaba en los antiguos sacrificios como un símbolo de pureza
y la permanencia del pacto de Dios con su pueblo. Vamos a Levítico 2:13. Porque quiero que entendamos por qué se usaba la sal. Levítico 2:13. Recordemos que en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento solamente el sumo sacerdote era el que pasaba delante del tabernáculo y hacía ofrendas a Dios. ¿Qué nos dice Levítico 2:13? Y sazonarás con sal toda tu ofrenda de tu presente, y no harás que falte jamás de tu presente la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Gracias. Entonces, hermanos, podemos entender esto, que en el Antiguo Testamento la sal se usaba en algunos sacrificios como símbolo de pureza y la permanencia del pacto de Dios con su pueblo. Ser sal de la tierra implica vivir una vida de pureza espiritual, apartada para Dios, y ser ejemplo de santidad. ¿Sí estamos entendiendo o no? Los creyentes estamos llamados a reflejar el carácter santo en Dios en vuestras vidas. Quiero compartirles algo que me pasó ayer con base a esto que les estoy explicando. El día de ayer se me ocurre meterme donde están los arcos de ahí de aquí del centro. Hay una callecita que se llama Santos Degollado, donde venden tortas, venden tacos de guisado y todo eso. Entonces mi carro no trae claxon. Y yo con mi música cristiana. Y estaba el canto de Dios, tú eres amor, gozo, paz, paciencia. Y me meto y está un carro atravesado, mal atravesado, y una moto mal atravesada. Y en eso se me viene a la mente, ahorita le voy a decir que se quite. Pero de momento el Espíritu Santo me dice, ¿qué estás escuchando? Y dije, Dios, dame templanza. Dios, dame sabiduría. Dios, dame paz. Y me esperé, sin mentirles, hermanos. Hasta mi esposa me marcó, oye, ya te tardaste. Dije, no me voy a bajar porque se van a molestar y me van a ofender. Y como fue, sale el muchacho, la moto era de un muchacho todo cholo, todo así bien gandalla, como dicen allá afuera. Y el otro señor le pedí de favor, amablemente, oye, no seas malo, mueve tantito tu carro para atrás para que yo pueda pasar. Amablemente se lo dije. ¿Y saben qué me respondió? Agarra, saca sus bolillos, porque es el que les reparte las tortas ahí. Saca sus bolillos, espérate si quieres. ¡Pum! Azota su puerta. Y yo escuchando, Dios, tú eres amor. ¿Sí me entienden lo que les estoy diciendo? Tenemos que reflejar el amor de Cristo. Tenemos que ser sal en la tierra. ¿Se imaginan que yo me hubiera puesto al nivel de esas personas? ¿A qué hubiéramos llegado? Tal vez hasta los golpes. Entonces todo esto implica la sal, ser sal de la tierra. O les pasa a los hermanos que venden. Aquí tengo a mis hermanas comerciantes también. Hay personas que llegan de mal genio y quieren que los atiendas así, teniendo una fila. Y a veces, luego, y lo peor de todo es que pasan. Adiós, hermana, Dios le bendiga. Pasa. Y no somos sal en la tierra. O va pasando el pastor y nosotros ahí echando un rosario de groserías. Pasa. No digo por el pastor, sino por nuestro testimonio. Y simplemente por ese hecho dejan de ser sal en la tierra y dejan de congregarse, porque ya los vio el pastor. No, hermanos. Punto número 4, testimonio y ejemplo, la sal de la tierra. Jesús advierte que la sal puede perder su sabor, aunque químicamente la sal no puede dejar de ser sal. Jesús usa esta metáfora para mostrar que si los creyentes no cumplen su propósito de preservar, dar sabor y vivir en santidad, pierden su efectividad en el mundo. Una sal sin sabor no sirve para nada. Hoy en día ya están sacados varios tipos de sal, la sal marina,
la sal morada, la sal que no sé qué, que no te afecta los triglicéridos y que no te afecta no sé qué cosa. Y han sacado muchas sales. Incluso hasta, no es comercial, aclaro, las papas Sabritas creo que han sacado con sal de mar. ¿Se han visto? Entonces, la sal tiene un significado en la Biblia, lo que estamos viendo. Entonces, esto significa que los cristianos no reflejan los valores del reino de Dios en sus vidas. No pueden cumplir su misión en el mundo. Ser sal implica ser un testimonio vivo de la obra redentora de Cristo. Y si fallamos en ello, nuestra influencia se desvanece, como la sal se desvanece. Punto número 5. Influencia útil como sal en un mundo necesitado. ¿Qué es lo que acabamos de ver hace rato en Disciplina y Credo? ¿Quién necesita allá afuera de lo que tenemos? El mundo. El mundo necesita predicadores, el mundo necesita personas que les hablen del Evangelio, el mundo necesita hombres para hacer este acto, la gran comisión. Entonces, esto significa que si los cristianos no reflejan los valores del reino, se van a desvanecer. La influencia útil como sal en un mundo necesitado es la imagen de ser sal, sal de la tierra, no sal de la cocina, no, sal de la tierra. También implica que los creyentes están llamados a influir de manera eficaz en el mundo, tal como la sal afecta lo que toca. Donde quiera que los cristianos estén, deben mejorar la situación, trayendo justicia, amor, paz y verdad. No son llamados a aislarse, sino a estar involucrados en la vida diaria, marcando una diferencia como cristianos. No por compromiso, sino porque es un estilo de vida. También como sal, los cristianos deben contrarrestar la corrupción moral y espiritual, contribuyendo al bienestar de la sociedad y mostrando los valores del reino de Dios en sus interacciones cotidianas. ¿Sabes? Yo platicaba con mi hermano Miguel, esposo de mi hermana Claudia, y él me decía, a mí me gusta mucho hablarle a la gente de Dios. Y buscaba la manera, dice, cuando yo trabajaba, él trabajaba en Comisión Federal, la manera de apoyar a la gente. Así que ahí hay otro más, Juanpi, para jalarlo a evangelizar. Entonces, él me decía, a mí me gustaba, y me metía con ellos y les decía, y hay gente que sí aceptaba, y hay gente que no quería, como todo, como lo que le dije de los chocolates. Entonces, amados hermanos, ser sal en la tierra, según la Biblia, significa que los creyentes están llamados a preservar la verdad y la justicia, a aportar sabor. ¿A qué se refiere o qué quiere decir? Valor y significado a la vida, vivir en pureza, santidad y ser un testimonio activo del amor y la obra de Dios. Al igual que la sal, es necesario en la vida diaria que los seguidores de Cristo son esenciales para influir en el mundo de manera eficaz como cristianos. Vivir de una manera eficaz y mantener los valores del reino de Dios en medio de una sociedad que puede estar moralmente en decadencia. Ya lo vimos y ya lo acabamos de ver. También como luz del mundo, porque nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Debe reflejar la verdad y la justicia de Dios para que otros vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre Celestial. Nosotros no hacemos obras para salvarnos, porque dice la Biblia que no es por obras para que nadie se gloríe, pero también la Biblia nos dice que la fe sin obras son muertas. Entonces, ¿se están contradiciendo? No se están contradiciendo, sino que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, hacemos las obras porque Cristo mora en nosotros, no por salvación.
Una fe sin obras es muerta. Entonces no lo hacemos para salvación, lo hacemos porque Cristo mora en nosotros y mostramos el amor de Cristo en nosotros por medio de lo que hacemos. Amén. Ahora quiero que vayamos a Mateo 5 del 14 al 16. Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Única ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende un candil y se pone debajo del Almud. sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Gracias. Ahora, hermanos, vamos a ver qué significa ser luz en la tierra de acuerdo con este pasaje bíblico. Punto número 1, reflejar el carácter de Dios. En la Biblia Dios es la fuente de toda luz. Nos lo dice en Primera de Juan 1:5. Dice, Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Los creyentes, al seguir a Cristo, quien es llamado la luz del mundo, como dice Juan 8:12, son llamados a reflejar esa luz en sus vidas. Como cristianos tenemos que ser felices, alegres, bienaventurados, no con nuestra carota. Si tenemos un negocio, ser la luz del mundo. Si tenemos un trabajo, por más que nos dé coraje y nos hagan hacer las cosas, tenemos que sonreír, tenemos que mostrar a Cristo en nosotros, en nuestras vidas. Ahora, ser la luz implica vivir de una manera que refleje el carácter santo y justo y amoroso de Dios. Esto significa que los cristianos deben mostrar en sus vidas los frutos o el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto? Gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, fe, ¿qué más? Amor. Misericordia. Ese no. No podemos excluir a ninguno. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tener. Todo ese fruto del Espíritu Santo que nos dice en Gálatas 5:22 al 23, y evitar la oscuridad del pecado y la injusticia en nosotros. Punto número 2, guiar a otros hacia Dios. No en la muerte, porque la doctrina católica dicen que prenden velas para que cuando vayan en su camino al cielo no se pierdan, si no me equivoco. ¿O sí? Bueno, entonces tenemos que ser la luz de otros. ¿En qué manera? Convertir a Cristo, que ellos se conviertan a Cristo, por medio de nuestro testimonio, no tristimonio, de nuestro testimonio. Porque muchas veces muchos cristianos tienen tristimonio, no tienen testimonio. ¿Sale? Entonces, al ser luz, los cristianos podemos llevar a otros hacia la luz que es Cristo. La luz es un símbolo de la verdad divina, por lo que vivir con la luz es proclamar esa verdad con palabras y acciones y sobre todo testimonio. Punto número 3, ser ejemplo de buenas obras, ya lo vimos hace un rato. Punto número 4, contrastar con la oscuridad. Ay, está fuerte. Contrastar contra la oscuridad. La Biblia nos menciona y nos dice que no podemos unir la luz con las tinieblas. ¿A qué me refiero con esto? Que si algún día te han predicado o te han dicho que un cristiano se puede endemoniar, eso es mentira. No hay ningún versículo de la Biblia que diga que un cristiano se pueda endemoniar. Todos, absolutamente todos somos tentados por Satanás. Por Dios no, por Dios no. Todos somos tentados por Satanás todos los días, sin excepción. Todos.
Entonces, si algún día te han dicho a ti que puedes endemoniarte siendo cristiano, te están mintiendo. Porque no puede vivir en la mitad de mí el Espíritu Santo y en la otra mitad un demonio. La Biblia dice que cuando nosotros aceptamos seguir a Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Aguas con eso. Entonces, como cristiano no te puedes endemoniar. Ni hay espíritu de gripa, ni hay espíritu de... No, todos los mismos espíritus son lo mismo. Tanto el de gripa te puede matar, como el de lascivia te puede matar. Todos tienen el mismo propósito. Entonces, la luz y la oscuridad son imágenes comunes en la Biblia para describir el bien y el mal. Ser luz en la tierra implica vivir de manera contraria a la oscuridad, que es el pecado, la injusticia y la maldad en el mundo. Vamos a Efesios 5 del 8 al 9. Y vamos a ver por qué la Biblia muestra esto, de la luz con las tinieblas. Aquí Pablo les está diciendo a la iglesia de Éfeso. Vamos a ver qué les dice. Ajá. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Gracias. Al 9. ¿Ya? ¿Es todo? ¿Va? Ok, gracias. Entonces, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu Santo es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Sí estamos entendiendo? Los cristianos están llamados a ser diferentes del mundo, no conformándose a las formas de la oscuridad. Vamos a Romanos 12:2. Gracias. Entonces los cristianos están llamados a ser diferentes del mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? Renovación. ¿Y quién es el que nos renueva? El Espíritu Santo. Sino viviendo en la verdad, la justicia y la bondad que proviene de Dios. Punto número 5. No esconder la luz. Jesús enseña que una luz no debe ocultarse bajo de un almud. ¿Qué es un almud? ¿Mesa? ¿Quién dijo mesa? ¿Qué más? Tiene otro significado también. Una canasta. Porque el propósito de la luz es alumbrar. De la misma manera, los cristianos no deben esconder su fe o su testimonio. Su luz debe estar visible para que otros puedan beneficiarse de ella. Esto significa que no debe vivir la fe en secreto con temor, sino de manera abierta, valiente, mostrando la transformación que Cristo ha hecho en la vida de una persona. Los creyentes deben ser testimonio visible y audible del amor y la verdad de Dios. Punto número 6, transformar el entorno. La luz cambia su entorno, ilumina y expone lo que está oculto en la oscuridad. De manera similar, los cristianos están llamados a transformar el mundo que los rodea. Esto puede ser a través de una influencia moral, su participación en causas justas y su ejemplo de integridad, amor en sus comunidades. Hasta en eso influye, ser la luz. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a cerrar la presidencia. Ahí van los hermanos a cerrar la presidencia. Nunca se me va a olvidar cuando hubo el conflicto de este pastor Melquisedec con la comunidad de Ixmiquilpan, porque fue con Ixmiquilpan, no fue nada más con el Fitzi. Nunca se me va a olvidar los videos que vi de los hermanos, unos hermanos ahí con sus machetes queriendo agredir a las otras personas, otros hermanos con sus palos, con sus palas. Otros hermanos hasta pistola traían. No puede ser.
Ahora, quiero que entendamos algo, hermanos. El cumplimiento de la ley que nos habla en Mateo 5 del 17 al 20. Vamos a Mateo 5 del 17 al 20. ¿Qué nos dice Mateo 5 del 17 al 20? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera que quebrantase uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Gracias. Jesús aclara que no ha venido a abolir la ley. ¿Qué es abolir? Deshacer o anular o quitar a los profetas, sino a cumplir lo que dijeron los profetas. Esto significa que Jesús no descarta las enseñanzas del Antiguo Testamento, sino que las lleva a su plenitud. Advierte que la justicia de sus seguidores debe superar la de los escribas y fariseos, ya que estos líderes religiosos a menudo se enfocaban en el cumplimiento externo de la ley, pero Jesús llama a una justicia más profunda que surge del corazón y la intención de Él. Punto número 4, la ley. Mateo 5:21 nos dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare se cumplirá de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Vamos a ver esto. En esta sección Jesús toma varios mandamientos de la ley mosaica, de lo que dijo Moisés. Vimos que está: no matarás, no robarás, no harás esto, y los reinterpreta Él. Cada reinterpretación que dijo Jesús sigue la estructura. Y Jesús dijo: oíste que fue dicho, pero yo digo esto. Lo que indica Jesús está desafiando las interpretaciones tradicionales. Mateo 5:21 al 26 dice: Jesús enseña que la ira y el odio hacia el prójimo son tan condenables como el asesinato físico. Entonces, la reconciliación debe ser una prioridad para los creyentes. No matarlos espiritualmente, porque a veces matamos a las personas espiritualmente. Condenamos, decimos no, pero amamos a Dios, y eso no es así. En Mateo 5 del 27 al 30 nos dice: no solo el acto físico del adulterio es pecado, sino también los pensamientos lujuriosos. Entonces Jesús subraya la pureza del corazón. No solamente pecamos en el acto físico, también con nuestra mente. Jesús también nos habla sobre el divorcio. Mateo 5, 31 al 32, Jesús enseña que el divorcio no es bueno, salvo por causa de infidelidad. No es conforme a la voluntad de Dios. Sí puedes divorciarte por infidelidad, porque muchos hermanos dicen: no, es que él debe de estar ahí, no importa lo que pase, así lo traicione 5, 10, 15, 20 veces, debe de estar ahí, porque la Biblia dice que Dios no le gusta el divorcio. Oye, hermano, ¿tampoco va a estar permitiendo eso? Por infidelidad, hoy en día, por maltrato. ¿Cuántas parejas? Me pega pero me ama, o me pega porque me ama. No, hermanos, de verdad, eso no es ética cristiana. Incluso pasa en los cristianos.
De verdad. Sobre los juramentos también nos habla Mateo 5, 33 al 37. Jesús enseña a ser personas de palabra, donde un simple sí o un no sean suficientes, sin necesidad de juramentos elaborados por hombres. ¿Cuántos falsos cristianos dicen estos juramentos o estas palabras? Por el amor de Dios, cuando saben que sí está haciendo las cosas. Te lo juro ante Dios, te lo juro por Dios, o ante Dios. Vive Dios que te estoy diciendo la verdad. Falsos juramentos, falsos juramentos. Y dentro de eso, tristemente, entra el cristiano. Sobre la venganza, también nos dice Mateo 5, 38 al 42, Jesús propone no devolver mal por mal y señala la conocida frase: no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiriera en la mejilla derecha, vuélvete también la otra mejilla. Esto no habla de golpear, que te dieron una cachetada y que le pongas la otra. No habla de eso. Está hablando que si te hirieron, que te des la vuelta, te vayas y ya. Sobre amar a los enemigos. Ay, Dios, es algo que cuesta mucho. Amar a los enemigos. La Biblia nos dice que cómo puedes estar orando si estás enojado con tu prójimo. Incluso la Biblia nos dice que cómo podemos dar ofrenda estando enojado con nuestro prójimo. Dice, ve y arregla esa situación y después vienes y das tu ofrenda. Eso entra dentro de la educación cristiana. Finalmente, Jesús redefine el amor llamando a sus seguidores: amar a tus enemigos. ¿Cuánto amor nos hace falta? Y ora por los que los persiguen. Este mandamiento refleja el carácter perfecto de Dios. ¿Cuántas veces has deshonrado a Dios y Dios te sigue amando? ¿Cuántas veces has pecado delante de Dios siendo cristiano, siendo su hijo? ¿Cuántas veces has pecado y Dios no cambia su amor por ti? Pero no. Cristianos diciendo, el que me la hace, me la paga. Y voy a sacar mi apellido y va a ver cómo nos va a ir. Y no me importa. Hasta agarran esa frasecita: me voy a bajar de la cruz. ¿Estás loco, hermano? ¿De verdad? ¿Sí o no? ¿Es verdad lo que estoy diciendo o no? Pero cuando... No, es que a mí no me conocen, porque yo soy de los Sánchez y no saben cómo son los Sánchez. No, hermano, aquí no importa tu apellido. Aquí importa lo que reflejas de Cristo en tu vida. Amarás a tus enemigos. Amarás a tus enemigos. Tal vez es el familiar. Lo amo, pero de lejos. Te perdono, pero no lo olvido. Oye, dijera un hermano, no voy a decir quién, no me alegro, pero me regocijo de lo que le pase. Dice, no, hermanos, tampoco quieren salir bien bíblicos. No, hermanos, de verdad, tengamos mucho cuidado. Ya vamos a terminar, porque ya me pasé del tiempo, creo. Hermanos, quiero que entendamos esto. Mateo 5 es una de las secciones más importantes de los sermones que dijo el Señor Jesucristo. Contiene algunas de las enseñanzas más radicales de Jesús. Aquí Jesús define el concepto de justicia y santidad, llevándolo más allá de las acciones externas para centrarse en la pureza del corazón y la rectitud interna. Es un llamado a una vida radicalmente diferente,
una vida que refleje el carácter de Dios en todos los sentidos, tanto en cómo tratamos a los demás como en nuestra relación con Dios. Jesús también establece una contracultura del reino de Dios, donde los valores como la humildad, la misericordia, la paz y el perdón son exaltados en contraste con los valores de poder, que son riqueza, autojusticia, que predomina en el mundo. ¿Cómo inicia el Sermón del Monte? Bienaventurados los que son perseguidos, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pacificadores. ¿Cómo estás viviendo? Ponte de pie. Y quiero que vayamos a la Biblia, a 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Y este texto lo puse para que no se enojen conmigo. 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Y lo vamos a leer todos juntos, así que no se me adelanten. ¿Me dicen cuando ya lo tengan? Ya no les voy a poner los textos aquí porque ya no agarran su Biblia. Si no la agarran en su casa, aquí menos. Bueno, a la de 3 lo leemos todos juntos. 1, 2, 3. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra.